La educación es uno de los pilares fundamentales dentro del proceso de desarrollo de enseñanza. El día de hoy voy a hablarles sobre la planificación, cómo se encuentra elaborada y cómo la vamos a realizar paso a paso. A continuación vamos a enseñarles cómo se elabora la planificación. Recordemos que dentro del ámbito educativo nosotros siempre nos hemos preguntado cómo vamos a planificar de esta manera. Pero antes de todo debemos saber qué es la planificación. La planificación microcurricular es el documento detallado que el docente elabora para desplegar el currículo oficial en el aula, concentrado los objetivos, destrezas, indicadores evaluativos, metodologías, actividades, evaluaciones, unidad didáctica y específica, adaptándose a la necesidad de los estudiantes. Recordemos de dónde sale este documento de la planificación a través de los textos que nos da el gobierno y también de los currículos y fortalecimientos e inserciones curriculares actuales. ¿Qué nomás viene dentro de esta planificación? Vienen los datos informativos de la institución que marca la unidad educativa donde se encuentra laborando el docente, el código AMI, el nombre del docente, viene la unidad que yo voy a trabajar, el título de la unidad, el área en específica que va a ser ciencias naturales porque somos el área de ciencias naturales, química, biología, física, el número de horas que voy a trabajar, el grado o el curso y el paralelo y la fecha e indicar. Segundo paso, vamos a hablar sobre los objetivos que tiene nuestra planificación. ¿De dónde salen estos objetivos? Salen a partir de los libros o textos que tenemos dentro del planteamiento educativo. Los objetivos son componentes esenciales que nos ayudan a la planificación microcurricular. Cabe recalcar que estos objetivos va a salir principalmente de mi texto para este laboral que yo voy a realizar y de ahí yo, como puedo observar en esta parte, que tengo mis objetivos directamente que voy a enmarcar dentro de mi unidad. Como pueden observar aquí, que está identificado que este, el objetivo en el área de ciencias naturales, de química y la numeración acorde a mi necesidad que voy a trabajar dentro del tema. A continuación, mi compañero César. Compañero tiene el micrófono silenciado. Continuando con los puntos de lo que es una planificación curricular, vamos a hablar sobre lo que son las inserciones. Bueno, las inserciones curriculares son competencias o destrezas nuevas que se dan, que implican adaptar el contenido educativo para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Pero dentro de aquí, ¿qué es lo que permite? Integrar eh, de manera vigente para fortalecer lo que, promoviendo así un ambiente inclusivo que fomenta la participación activa y el aprendizaje significativo. Pero más que eso, comprende temas y ámbitos integrales, tanto locales como globales. Eh, Como vuelvo y repito, todo esto es en el bienestar y la autonomía de los estudiantes, pero podemos mencionar que hay 5 puntos importantísimos o ámbitos, los cuales son relacionados con las intersecciones, que son el desarrollo sostenible, lo que sería la cívica, ética eh, integridad, educación financiera, educación vial y educación socioemocional. Estos 5 puntos van con un ambiente inclusivo. Como siguiente punto, vamos a hablar lo que son los ejes transversales. Los ejes transversales constituyen grandes temáticas, o es decir, son instrumentos que engloban eh, la interdisciplinaridad ajustando al currículo. Es decir,
que todas las áreas de conocimiento y los temas que se contemplan para la formación. Pero dentro de aquello podemos decir que toda esta proyección curricular, la cual estamos, eh, lo que hace con cada una de las actividades es desarrollando un sentido general. En este caso, tenemos cinco ejes transversales importantísimos dentro de lo que abarca el currículo nacional, que es el socioemocional, el cultural de aprendizaje, comunicacional y lingüístico, razonamiento lógico-matemático y permanencia escolar. Cada uno de estos eh, ejes transversales van conectados con las diferentes asignaturas de las que están previstas en lo que son el currículo. Nosotros como docentes de química y biología siempre vamos a estar relacionados con se podría decir, uno de los ejes importantes y principales siempre ha sido el del buen vivir. Bueno, ahora vamos a hablar algo, en este caso lo sería diseño universal de aprendizaje o comúnmente conocido como el DUA. Eh, es un enfoque educativo inclusivo, el cual busca eliminar barreras y crear entornos de aprendizaje flexible. Eh, Flexible para que todos los estudiantes podamos tener las mismas, se podría mencionar, l- mensaje flexible y accesible para que todos los estudiantes puedan entender tantísimo que se cabe mencionar que como docente, cuando eh, vamos a aplicar los diseños universales de aprendizaje, siempre tenemos que crear situaciones en las que los estudiantes a nuevos objetivos, participar activamente en la gestión escolar, incentivar, promover a que la familia participe o se involucre dentro de lo que son los ámbitos educativos, desarrollar y aplicar las TICs como apoyo de nosotros los docentes, mm, apoyar en el trabajo del aula como bases de principios éticos. Y bueno, si considero yo que sería uno de los más importantes, es que como docentes siempre tenemos que mantenernos actualizados y en permanente formación. Gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, siguiendo con la continuación, perdón, con la exposición, en este caso el tema de los contenidos, mencionan que son un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben aprender los estudiantes y que los maestros deben de estimular para incorporarlos en su estructura cognitiva. Bueno, a lo que hace referencia en este caso los contenidos son netamente son los libros en los cuales nosotros estamos trabajando. Pueden ser de pasta azul, verde. Las más actuales son las que son de pasta morada. Obviamente esto va a depender mucho del área en la que nosotros estemos dando las clases. En el caso de que si no tengo textos, pero sí tengo los conocimientos científicos, los puedo sacar del internet, las cuales estas me pueden ayudar a introducirlo dentro de mi planificación en la parte donde está como temática. En este caso, hablando o dando un ejemplo de un tema en específico, podemos decir acerca hablando de química, podemos mencionar del átomo. Ahí van también algunos subíndices o algunos temas que también son el modelo atómico de Bohr, de Dalton, etcétera. Eh,
También vamos a hablar lo que son las destrezas con criterio de desempeño. Son habilidades o capacidades que los estudiantes deben demostrar a través de acciones concretas del saber hacer en un contexto específico, evaluadas mediante criterios e indicadores de evaluación enfocados en la aplicación de conocimientos. Bueno, dentro de las destrezas conocidas como saberes y conocimientos, estas son habilidades y capacidades que nosotros como docentes tenemos y debemos de hacerlos llegar a los estudiantes. Para eso tenemos que buscar una estrategia. En este caso, estas estrategias se encuentran ya dentro de los libros que nos brindan por parte del gobierno. También a las destrezas con criterio de desempeño, obviamente en este caso son, para decirles como un tipo resumen, son las inserciones curriculares que vienen ya adjuntos en el libro que nosotros estamos dando las clases. Los indicadores de evaluación lo encontramos más que todo en el currículo nacional o el llamado currículo priorizado, donde en aquel documento vamos a encontrar lo que son las destrezas con criterios de desempeño y los indicadores de evaluación propuestos por cada área y subnivel. Así también lo vamos a encontrar en las planificaciones institucionales como el PI, el PCI y el PCA, y también en los textos escolares oficiales que los ofrece el Minedu. Y por último, las adecuaciones y contextualización del docente, es decir, que los docentes podemos adaptar o formular indicadores según el contexto del aula, el nivel y ritmo del aprendizaje de los estudiantes y así también por la diversidad como casos NEC o estilos de aprendizaje, entre otros. ¿Para qué sirven los indicadores de evaluación? Pues los indicadores de evaluación más que todo sirven para evaluar si el estudiante logró la destreza, así también para medir el progreso del aprendizaje, orientar la evaluación formativa y asimismo también sumativa. En otras palabras, los indicadores de evaluación los indicadores nos orientan en qué y cómo vamos a evaluar, mientras que eh, los recursos nos permiten más que todo enseñar y aprender. Orientaciones metodológicas para la enseñanza y aprendizaje. En palabras simples, son la forma en la que el docente organiza y desarrolla para que los estudiantes puedan aprender mejor. No solo se trata de explicar un tema, sino de pensar cómo se va a enseñar, qué actividades se van a realizar y cómo se va a lograr que los estudiantes participen y comprendan lo que se está hablando del tema. Las orientaciones ayudan a que la clase tenga un orden, un propósito claro y que el aprendizaje sea más fácil y significativo. Estas orientaciones son importantes porque permite adaptar la enseñanza a la realidad del aula. Cada grupo de estudiantes es diferente, por eso el docente debe elegir estrategias que motiven, que despierten el interés y que faciliten la comprensión de los contenidos. Cuando se aplica una buena orientación metodológica, los estudiantes no solo escuchan, sino que también participan, preguntan, opinan y trabajan en grupo. De esta manera, el aprendizaje deja de ser aburrido y se vuelve más dinámico y participativo. Además, las orientaciones buscan que todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender, sin importar su diferencia. Esto significa respetar los distintos ritmos de aprendizaje y apoyar a quienes tienen más dificultad. Por ejemplo, el docente puede usar imágenes, videos, ejemplos de la vida diaria, trabajo en grupo, actividades prácticas, para que el contenido sea más claro. Todo esto permite que el aprendizaje sea más inclusivo y accesible para los estudiantes. Dentro de estas orientaciones se encuentran algunos enfoques como son el ERCA y el DUA. El ERCA, propone que el aprendizaje comience con una experiencia, luego se reflexione sobre ella y después se explique el contenido para finalmente aplicar lo que aprendió. Por otro lado, el DUA, se enfoca en que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, por lo que el docente debe usar diferentes formas de enseñar y de evaluar. Sin embargo, lo más importante es
que estos enfoques ayuden a fortalecer las orientaciones metodológicas y hacen que la enseñanza sea más flexible. Los recursos didácticos, en otras palabras, son los materiales, las herramientas y los medios que apoyan el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Estos los obtenemos a partir de los textos escolares, los materiales institucionales, los recursos digitales, el entorno y asimismo la creatividad del docente. Y se seleccionan de acuerdo con los objetivos, los contenidos y características de los estudiantes. En otras palabras, los recursos facilitan la comprensión de los contenidos, motivar así también el aprendizaje de los estudiantes y atender más que todo la diversidad del aula y promover una participación activa. Los recursos también nos permiten aplicar distintas estrategias metodológicas y favorecen un aprendizaje significativo, haciendo que las clases sean un poco más dinámicas, inclusivas y a la vez contextualizadas. La evaluación es saber cómo va aprendiendo los estudiantes y cómo se puede mejorar. A través de la evaluación, el docente puede darse cuenta si los objetivos de la clase se están cumpliendo o si es necesario reforzar algún tema. Entre las actividades evaluativas más comunes se encuentran los exámenes, que permiten comprobar lo que el estudiante ha aprendido, los proyectos, que ayudan a aplicar los conocimientos en situaciones reales, los debates, donde los estudiantes expresan su idea y aprenden a respetar otras opiniones. Los mapas mentales, que sirven para organizar la información, los cuestionarios, que pueden ser presenciales como en línea, y las presentaciones orales, donde el estudiante explica lo que ha comprendido del tema. Cada una de estas actividades evalúa diferentes habilidades, no solo las de memorización, sino la comprensión, la expresión y el trabajo en equipo. Además, la evaluación debe ir acompañada de una retroalimentación, es decir, explicarle al estudiante qué hizo bien y en qué puede mejorar. También se puede usar estrategias como la observación y la coevaluación, donde el estudiante participa evaluándose a sí mismo y a su compañero. Esto ayuda a que sea más responsable en su aprendizaje. Personas que nos dan este tipo de diagnóstico a partir del Ministerio de Salud y a través del departamento del DC y de la UDAI, que son los encargados de ver qué tipo de necesidad específica y qué tipo de grado tiene para nosotros poder trabajar como docentes. Aquí les tengo un ejemplo de la planificación, cómo se enmarca y cómo la vamos a desarrollar dentro del aula. Tenemos aquí el diagnóstico de una discapacidad intelectual leve. Esta alineación dentro del tipo de alineación va a ser permanente, que no va a haber cambios, va a estar asociada a una discapacidad. Y aquí viene lo importante, el tipo de grado. Si se dan cuenta, yo tengo un estudiante de primero de bachillerato y tiene una alineación curricular donde yo debo de ocupar esta adaptación a través de tercer año de básica. Yo voy a utilizar las mismas destrezas con criterio de desempeño que estoy trabajando con los estudiantes promedio general. Entonces, de aquí ya viene mi adaptación. Acorde a mi informe psicopedagógico, yo voy a adaptar y voy a tener el siguiente resultado. Mi estudiante va a trabajar de la misma manera, pero en forma individual. Si estoy hablando de la tabla periódica dentro de mi destreza de base de los químicos, entonces yo voy a trabajar con mi estudiante con tipo de material, pero no me voy a salir de tema. En total, yo voy a trabajar con plastilina, donde el estudiante va a identificar qué tipo de metal, no metal y metaloide va a tener dentro de esto. Recordemos que para terminar y concluir, nada es imposible dentro de la docencia. Es un camino bien largo, pero motivado. ¿Qué les trato de decir? Donde ustedes sean un oasis en un desierto. Y para concluir sobre esta linda exposición, voy a darles a conocer acerca de una planificación que hemos estado trabajando con mi grupo. Y vienen las preguntas que ustedes tengan alguna duda, queridos compañeros, de esta clase tutorial. Bueno, aquí tenemos una planificación completa microcurricular donde está envasado nuestros datos informativos, los ejes transversales, las competencias que vamos a trabajar, las inserciones, el proyecto, el diseño DUA, los objetivos de nuestra
de nuestra materia o de nuestra área y de ahí viene cómo planificamos a través de semanas con los contenidos que nos habló el compañero César, con criterio de desempeño, con los indicadores de evaluación que nos conversó la compañera María, con la orientación metodológica que nos conversó el compañero Jonathan, con los recursos y actividades, con los principios fundamentales a través de este diseño que hemos optado de aprendizaje, lo que nos habló nuestro compañero César del DUA, como está aplicado aquí. Y recordemos algo, nosotros para planificar debemos siempre tener tres factores importantes en cuenta. Tener positivismo, tener ganas y sobre todo tener amor a la profesión. Compañeros, ¿alguna pregunta dentro de esta sala? Buenas noches, Ivy. Solamente una pequeña curiosidad al respecto. Para la elaboración de este tipo de planificación sobre una persona con una necesidad educativa, ¿cómo puedo trabajarlo? Por ejemplo, aquí que estamos hablando, en este caso que estábamos hablando, me parece que vi ahí una parte de los gases. ¿Cómo lo trabajaríamos Con una, no escuché al finalizar. con Hola. una necesidad educativa especial? Allá. Hola, ¿me escuchas? Sí, Sí. ahí sí te escuché. A ver, dependiendo del grado vamos nosotros a trabajar. Recordemos que siempre nosotros debemos de tener la información que nos emite primeramente el Ministerio de Salud y la UDAI. Pero la que más encargada dentro de nuestro sistema educativo, el DC y la UDAI, nos deben de dar un informe de los niños que tienen necesidades específicas. Por ejemplo, desde ahí yo ya voy a comenzar a trabajar con los niños que tienen necesidad específica. Recordemos, dependiendo del grado de los niños, yo voy a trabajar acorde a mi necesidad educativa. Por ejemplo, aquí hizo un ejemplo de grado 1, grado 2 del niño con autismo, de que él, como es un caso, el niño yo no tengo que cambiarle la adaptación, solo adaptarme al sistema educativo de él. Por ejemplo, si a él no le gusta el ruido, yo tengo que respetar que a él no se le interrumpa con ruidos o con bulla. Entonces, en cambio, al niño con grado 3 que hablé sobre la discapacidad intelectual, a él sí tengo que hacerle adaptaciones más fuertes, acorde a su capacidad cognitiva. ¿Qué hablo? Voy a estar trabajando con un niño con una mentalidad, emocional y con un conocimiento menor rango a su edad. Entonces, esas son cómo yo voy a trabajar con estas adaptaciones curriculares. ¿Sí, Janine? Compañeros, ¿alguna pregunta adicional que tengan alguna duda? Compañera Sibi, Sí, dígame, compañera. ya. ¿Existe un seguimiento acerca de las adaptaciones que se apliquen a este tipo de estudiantes? A ver, ¿Un seguimiento? a ver, seamos honestos. Lamentablemente, dentro de las instituciones educativas gubernamentales, no tenemos tanto personal que se dedique a hacernos un seguimiento por ende, pero sí seríamos evaluados en algún momento el vicerrector o llegaría de sorpresa alguna entidad, sea DC, UDAI, y estarían percatándose si nosotros estamos haciendo correctamente o no la adaptación curricular. Pero eso sí, siempre debemos estar preparados para una visita sorpresa. ¿Sí, compañera? Gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Yo les tenía, bueno, algo que justamente es una pequeña duda, que en su momento fue una experiencia que pude evidenciar. ¿Qué pasa cuando como docente observamos y analizamos que un estudiante presenta necesidades educativas? Pero por ende, o sea, nosotros como docentes lo que si vemos el caso, lo reportamos.
pero los que son los encargados, como ya lo mencionaban ustedes, es el departamento del DS y ellos se encargan de detectar qué tipo de consideran, bueno, en este caso sí, como también mencioné, todos los padres asumen mm, tíos porque para ellos todos sus hijos son normales, entonces no quieren someterse o decir que sus hijos sean, como quien dice, marginados, cosas así, que está completamente erróneo, pero hay casos. Entonces, algo que recomendarías en el caso como docente y como mamita que evidencia la experiencia que nos contaba. Ya, primero tienes que hacer un informe detallando si eres tutor o no tutor, informando sobre los aspectos relevantes, por ejemplo, la condición que tú piensas o crees. Si ya has dado este informe al DS, que son los encargados en sí dentro del Ministerio de Educación, son los encargados de diagnosticar, pero si el padre o madre da un quimioportismo, sí es un poco, se nos sale un poco de las manos. ¿Por qué? Porque esto va, es una trilogía. Los padres de familia, institución y docente. Y si nosotros no tenemos ese apoyo, principalmente de la institución donde llamen a una reunión con la psicóloga de la institución o con alguna autoridad, se nos sale de las manos. Pero sí como docentes, yo creo que deberíamos de hacer un tipo de informe dando a conocer que la estudiante o el estudiante X tiene algún tipo de distracción que es más favorable que se le haga un tipo de valoración. Y hay una, muy aparte de la carrera que estoy haciendo de psicología, hay un test de mayo que se llama, donde se evidencia en sí, el porcentaje o el grado o la necesidad específica del estudiante. Se llama el test Mayo. Ah, claro, sí, es verdad. Igual me parece buen punto, y justamente lo compartía porque sí, se hicieron todos los informes respectivos, pero el representante, en este caso que era la mamá, nunca quiso aceptar la condición que su hijo presentaba. Entonces, muchas veces como docentes nos encontramos, porque bueno, en ese caso, hasta donde tengo entendido, nosotros no podemos actuar mientras el representante No autoriza. no dé la aprobación, sí, la autorización. Sí. Es que claro, o sea, nosotros no nos Entonces yo creo vamos. que Perdón, César, nosotros tenemos que tener un previo consentimiento. El previo consentimiento es firmado por el representante legal. Y si no existe ese tipo de condicionamiento, nosotros no podemos ir más allá, o sea, no nos podemos tomar atribuciones. Entonces, sí es un caso un poco delicado, pero nosotros como docentes sabemos si el trabajo que hacemos debemos de hacerlo en sí, tener un escrito, un respaldo cuando A o B motivo el estudiante esté fracasando educativamente, yo lo puedo mostrar. de aprendizaje, pero justamente la de el chico justamente no le gustaba para nada lo absoluto escribir. Él, si le decían, bueno, pero lo que sí pude descubrir dentro de aquello fue que yo le podía dar a él un texto. Él lo podía leer, observar y él me podía dar análisis crítico, me daba exposiciones increíbles, pero la única desventaja de él era que no le gustaba escribir y a veces si se distraía estaba como que eh, atento y cualquier cosa lo distraía, entonces ya uno le preguntaba, él estaba por las nubes. Pero sí, se hicieron todos los protocolos a seguir, pero la mamá no, nunca quiso decir porque para ella el hijo estaba bueno, el hijo. Y dentro de aquí nosotros siempre, bueno, en mi caso como docente, el departamento del DS, la psicóloga, nosotros tuvimos la reunión con ella. Le tratamos de dar a entender que un estudiante con necesidad o la mamá lo ve bien sano. No se trata de eso, le tratamos de decir, bueno, son necesidades que él tiene, pero más que todo era porque a mí me preocupó un poco porque cuando yo ingresé a esa institución, ingresé por medio año. Entonces, siempre soy de los docentes que
comienzo a ver el estudiante con mejor calificaciones o a veces con menos calificaciones. Entonces, en base a eso, yo los comienzo a evaluar y ver realmente porque me ha tocado casos que ahora también estoy hace poco en una institución, entonces un estudiante me dijo, profe, no, es que cuando estaba el otro profesor nosotros teníamos puras calificaciones de 10 dice, y ahora que llegó usted, dice, tenemos bajas calificaciones. Le digo, pero, o sea, ustedes consideran que el problema soy yo, le digo, bueno. Pero si se supone que yo les dejo las actividades, yo no soy de enviar casi tareas a casa, le digo conmigo, las actividades las hacemos aquí dentro del salón, pero si ustedes no cumplen, ustedes consideran que yo debo ponerle la calificación, le digo. Y me dice, no, profe, y le digo, entonces, le digo, ustedes me van a entender que el otro compañero le regala la calificación, le digo, cada docente tiene su metodología, y ellos me decían, sí, es verdad. Entonces, yo siempre trato de analizar hacia los estudiantes, y cuando en el caso de Galápagos, que cuando vi este caso de este chico, la mamá sí fue muy, muy cerrada, que hasta que yo terminé mi contrato allá y regresé acá, hasta ahora tengo contactos con ellos y el chico este año está por graduarse y la mamá nunca aceptó la condición del hijo. Y yo a veces conversando con mis compañeros yo decía, bueno, ¿y qué va a pasar cuando el chico vaya a la universidad o simplemente lo dejará hasta un nivel bachillerato? Pero bueno, son cosas, experiencias que bueno, se las quería compartir. Más que todo hay que ser docente por vocación y si me lo preguntan o no sé ustedes su experiencia, pero yo nunca me veía como docente. Yo, la carrera que estudié, bueno, fue porque según yo quería estudiar, pero ya estando en mis prácticas fue que realmente vi que yo dije, no, yo sí quiero ser docente porque es bonito y satisfactorio ver los chicos cuando se gradúan y que te encuentren por la calle y que te saluden o que digan, profe, usted era el más bravo, pero sin embargo yo aprendí de usted, aprendí esto, lo de acá, no simplemente yo a veces siempre digo, no solo como docente nos debemos enfocar como que en la asignatura que impartimos, sino que más que eso, siempre tenemos que cumplir diferentes roles, ser amigo, ser psicólogo, porque a veces hay estudiantes que no tienen la confianza con los del departamento del DS, pero sí se acercando, porque yo siempre le digo a mis chicos, ahora estoy en una institución nueva, es particular, y yo les digo, bueno, si en algún momento tienen algo que comentar y no desean compartirlo aquí, el profe César siempre va a estar para escucharlos, para darle un consejo y para motivarlos, le digo. Y mi lema es este, le digo, conmigo sacarse 10 es fácil. Lo difícil es que ustedes se saquen cero porque simplemente ustedes no quieren colaborar o no quieren cumplir, le digo. Entonces, llegué acá, la verdad que había una condición medio difícil en la institución que ahora estoy, pero hasta ahora todo chévere. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, compañeros. Muchas gracias por apoyarnos en la actividad que estamos haciendo. Y bueno, siempre cada día aprendiendo cosas nuevas. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? Bueno, yo de antemano quiero agradecerles por su dedicación y tiempo y compromiso dentro del ámbito educativo y doy por finalizada esta clase magistral. Gracias, somos el grupo número 6. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias. Gracias.